A continuación se llevará a cabo la presentación de la actividad integradora realizada para la materia de psicología criminal o psicología forense. En esta parte podemos ver el índice, donde encontramos cada nombre de la diapositiva. Si le damos clic en cada una de ellas, nos llevará a la diapositiva correspondiente. Introducción. Para la realización de esta actividad, como primer punto, se tuvo que consultar cada unidad de esta materia que vimos, pues en cada una de estas unidades venían conceptos importantes y elementos importantes. También se tuvo que consultar en internet, sobre todo en mi caso, obviamente en fuentes confiables, datos acerca del caso de Claudia Miganjos. Lo que se pretende hacer en esta actividad integradora es un video en forma de análisis, se podría decir, un estudio de caso acerca del caso de Claudia Miganjos. Teniendo en cuenta que se van a considerar aspectos que se vieron en la materia, como los accidentes que pudieron pasar, los trastornos mentales, los antecedentes familiares, los delitos que se cometieron, entre otros. Y esto se va a pretender relacionar con conceptos que pudimos ver en las unidades de aprendizaje. El objetivo principal de esta actividad es poder analizar casos reales para indagar los elementos y así poder elaborar perfiles criminológicos y victimológicos, pues mediante la evaluación objetiva del comportamiento de cada una de estas personas. Como conclusión, se hablará acerca de la relevancia que tiene la psicología criminal en casos de este tipo, y sobre todo en este caso. Y finalmente se difundirán las fuentes de consulta que fueron utilizadas para la realización de esta actividad. Ok, caso Claudia Miganjos, psicología criminal. Antecedentes familiares. Claudia nace el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Se presume que creció en una familia religiosa y de clase media, funcional, y también se dice que su madre era una persona fría y su padre tenía un carácter débil. También un dato importante consideraría es que es la menor de 7 hermanos, sin embargo entre los cuales existe uno con síndrome de Down, otro con retraso mental y uno más con alcoholismo crónico. Antecedentes. Una vez que termina Claudia su carrera en comercio, contrae matrimonio con el ciudadano Alfredo Castaños, con quien tiene 3 hijos. Después de la muerte de los padres de ella, se mudan a Querétaro, ciudad en la que inscribió a sus 3 hijos en la Escuela Católica Fray Luis de León, y ahí mismo ella laboraba como docente de catecismo, ética y religión. Entonces, para 1989 se disuelve su matrimonio con Alfredo debido a problemas que tenían, y en ese mismo año comienza ella a mostrar signos de inestabilidad emocional, pero las personas que lo veían lo atribuían justo a su separación. Entonces, el antecedente más importante aún es que a sus 33 años ella comienza a presentar ataques psicóticos. Esto se consideraban como cambios bruscos de humor, y según los informes, también se reporta que ella comenzó con alucinaciones donde veía ángeles y demonios, mismas alucinaciones que la llevan a atormentarla psicológicamente. Delitos cometidos. El cargo que se le imputa es filicidio, mismo por el que le condenan 30 años de prisión en el Centro de Readaptación Social en Tepepan. Esto sucede que el lunes 24 de abril a su hijo Alfredo de 6 años con un cuchillo lo apuñala en el pecho, espalda y le amputa la mano izquierda. Con un cuchillo distinto apuñala 6 veces en la espalda a su hija Claudia, de 11 años, misma que logra salir de la habitación, pero posteriormente la vuelven a apuñalar, ella ya desmayada en el suelo, y con un tercer cuchillo apuñala a su hija Ana, de 9 años, en el corazón. Trastornos mentales. Esta es una parte muy importante, pues ella es diagnosticada con esquizofrenia y trastorno de la personalidad paranoica. También es importante resaltar que se le encontró un quiste en el lóbulo temporal derecho, mismo que le provocaba ataques de epilepsia y esos cambios de humor tan bruscos. Psicología criminal y los conceptos a relacionar.
La psicología criminal es el primer concepto y más fundamental, pues como sabemos esta psicología es la que estudia el comportamiento del delincuente y pretende estudiar el modo de conducirse del criminal en cuanto esta conducta es un reflejo de su vida anterior. Factores de riesgo de violencia son aquellos factores de riesgo a nivel personal y ambiental en los cuales interactúan las personas. En este caso, factores de riesgo personales que son las características o manifestaciones propias de las personas que pueden desencadenar actos de violencia para ella misma o con otras personas. En este caso, eran esos ataques de ira tan explosivos que tenía. Otro concepto importante son los centros de readaptación social, pues es a lo que ella tuvo que someterse después de que fuera condenada. Estos centros tienen como objetivo que los internos se incorporen al entorno laboral mientras cumplen su condena y una vez que hayan cumplido esa condena puedan mantener su trabajo. En este caso, según las fuentes de información, Claudia no tuvo mejorías aún los 30 años y tiene que seguir tomando medicamentos. Otro concepto importante son los trastornos mentales, que son las alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, que son consideradas como anormales. Estas alteraciones pueden ser en la realidad, en el comportamiento, en lo social, o adaptarte a las condiciones de vida. Trastornos psicóticos. Esta es una parte muy importante, pues es mucho de lo que sufrió Claudia en este caso. Sus síntomas incluyen las alucinaciones, delirios y grave alteración afectiva y relacional. Las esquizofrenias son las de mayor repercusión personal, social y familiar debido al carácter crónico que ya tienen. Y también es degenerativo, a lo cual hay que añadirle la desconexión de la realidad y el aplaneamiento afectivo. Otro concepto importante es el de la víctima, que en este caso fueron sus hijos, sus 3 hijos. Tenemos que tener en cuenta que la víctima es una persona que sufre un daño o perjuicio provocado por una acción de otra persona o una fuerza mayor. En este caso, las víctimas fueron sus 3 hijos que ya no viven y la culpa la tuvo su mamá. Conclusión. Para concluir en este proyecto, tenemos que relacionar la psicología criminal con este caso. Y primeramente debemos saber que todo el caso, o más bien si lo vemos desde un punto de vista objetivo, Claudia Migajos se podría decir que es el objeto de estudio de la psicología criminal, pues la psicología criminal se va a dedicar a explicar por qué sucedió eso, qué antecedentes tenía para que eso haya sucedido, cómo era ella, entre otros. Y algo también muy importante que debemos resaltar es que la atención que se le da a la salud mental actualmente en este sistema es muy poca. Diría que tal vez en algunos lugares es nula. Entonces, si no atacamos desde un inicio, que sería en una prevención a todos estos temas, lo que ha sucedido todos estos años es una reacción tardía a estos casos, porque casos como este hay muchísimos. Entonces, pienso que se debe tomar una postura dándole más importancia a la salud mental en el mundo en general, pues los casos que tenemos de estas enfermedades son inmensos. Entonces, tenemos que llevar no solo la parte teórica, sino todo esto que también se vio en la psicología criminal, llevarlo a una parte práctica para poder prevenir muchos casos como este y darle seguimiento sobre todo. Y se muestran las fuentes de información consultadas al final.